gracias Raúl Roa por la invitación, un saludo muy especial a todos los que hoy nos están acompañando, a todos los expositores, a todo el equipo de IESPA que siempre apoya estas colaboraciones, y en especial a José Manuel por esta brillante charla que nos ha dado sobre ese tema tan interesante. Nosotros vamos a abordar el tema del acceso ilegítimo a la clave fiscal para cometer ciberdelitos económicos. Este es un fenómeno que se viene aumentando considerablemente en nuestro país y también en el exterior, y que por esa razón queríamos un poco incursionar en el mismo. Por supuesto que partimos de lo que es la clave fiscal, un tema archiconocido para todos. Sabemos que es un password personal intransferible. La regulación a través de una resolución general por parte de la AFIP, el criterio que la utilización, el resguardo y la protección son de exclusiva autoría y responsabilidad del usuario, y el hecho que la atribución de pleno derecho corresponde a la persona humana jurídica en cuyo nombre y representación actúa el usuario. Si bien la clave fiscal nació en la propia administración tributaria, hoy tiene una utilización generalizada en muchos sectores, como es, por ejemplo, la constitución de sociedades, para la facturación, para el registro de dominio, por ejemplo, de páginas web, para habilitaciones municipales, para registro de marcas, la utilización en impuestos provinciales, la realización de consultas para pagos. O sea, hoy el tema de la clave fiscal tiene una utilización entonces muy generalizada. Ahora, cuando estamos hablando de este problema de el acceso ilegítimo a la clave fiscal, estamos hablando de una operación que obviamente tiene toda la intencionalidad de ser utilizada sin la autorización respectiva, obviamente de parte del titular, y la actuación a título de beneficiado. ¿Cómo en la práctica el contribuyente se notifica, se anoticia del robo de la identidad? Bueno, en la práctica hay distintas formas de poder hacerlo. Por ejemplo, el contribuyente recibe una notificación de ejecución fiscal. La pregunta es, ¿cómo puede enterarse a través de esta forma? Bueno, una de las formas que se da con la utilización de la clave, y esto normalmente corresponde a ex empleados que han terminado mal con la empresa y que buscan algún tipo de revancha con su empleador u otras razones, motiva que quien accede a la clave ilegítima presenta una declaración jurada rectificativa. En esa declaración jurada rectificativa obviamente determina un impuesto inexistente, y ahí, bueno, pasan toda una serie de cosas en la administración tributaria que puede terminar entonces con la ejecución fiscal, y ahí obviamente el contribuyente se da cuenta de lo que ha pasado. Otras veces la administración tributaria hace un requerimiento de información, y a través de ese requerimiento de información, ahí el contribuyente detecta que le han utilizado la clave para uno u otro fin. A veces es una orden de inspección, la OI, porque es la administración tributaria la que intenta averiguar este tipo de operaciones que se han generado a través de las claves. O llegamos a una determinación de oficio, o a través de una consulta en el servicio web de la AFIP. Esto ocurre mucho en la práctica, de los contribuyentes que hace la consulta respecto de los comprobantes en línea emitidos, y a través de esto detecta que hay una serie de comprobantes que no le corresponden al contribuyente. Con lo cual, hasta acá ya podemos ver que la utilización para ese delito tiene fines totalmente distintos. Uno de los temas más preocupantes para la administración tributaria es cuando ese acceso legítimo de la clave fiscal se lo utiliza para emitir facturas. Y a través de la emisión de las facturas, lo que se hace entonces
se generan situaciones impositivas para quien lo compra de mayor beneficio, llámese IVA, llámese ganancia, etcétera, 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 y aquí comienza entonces un delito obviamente de otras proporciones. La víctima, cuando se anoticia de esto, obviamente tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente, la policía o la fiscalía, tiene que presentarse ante la FIP y ante los fiscos locales, obviamente desconocer esos comprobantes electrónicos apócrifos que se han emitido a través de la herramienta que ha sido, o del medio que ha sido el acceso ilegítimo a la clave fiscal, y lo importante también que tiene que quitar el rótulo de usina, que puede ser una presunción que la propia administración tributaria pueda llegar a determinar como consecuencia de las facturas emitidas, o la participación en una asociación ilícita fiscal. Fíjese de lo que estamos hablando. Alguien es víctima de la utilización ilegítima de esa clave fiscal y a su vez es víctima del negocio que otro ha hecho, que es a través de la emisión de facturas, con todas estas consecuencias que son realmente graves para este tipo de contribuyentes. Acá nos planteamos nosotros, en este caso concreto, ¿cuál es el escenario en el derecho tributario sustantivo? Obviamente, estas operaciones que se han realizado a través de la emisión de facturas, que son obviamente apócrifas desde el punto de vista del derecho tributario sustantivo, hay una ausencia del hecho imponible, obviamente, porque las operaciones no son reales, porque no se han efectuado. Obviamente no se pueden hacer aquí declaraciones juradas, ni se deben hacer declaraciones juradas rectificativas, pero hay un elemento fundamental a tener en cuenta, que es la erosión de la base imponible que se puede generar en otros contribuyentes, que son los que están adquiriendo este tipo de facturas a través de los beneficios fiscales que se logran en ganancias o en el impuesto al valor agregado. Si nosotros pasamos al campo del ilícito, nos encontramos con que aquí podemos tener distintos tipos de situaciones. O podemos encontrarnos ante sanciones administrativas, o sea, aquellas regidas por nuestra ley de procedimiento fiscal, la ley 11.683, o podemos encontrarnos ante ciertas sanciones impropias que aplica la administración tributaria en determinado tipo de aspectos objetivos, o lo más grave de todo, que nos podemos encontrar ante una denuncia penal, porque en definitiva nuestro régimen penal tributario contempla la evasión fiscal agravada por la utilización de facturas apócrifos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los usurpadores de la clave fiscal? Bueno, primero podría estar inserto en una asociación ilícita fiscal, porque podrían ser 3 o más personas las que en definitiva estén realizando este tipo de maniobras. También la acción de daños por vía civil que se le puede llegar a la aplicación. El tema del tipo penal que está contemplado en nuestro Código Penal, el 153 bis, que habla de la violación de secretos y privacidad. Este delito informático tiene previsto una infracción de 15 días a 1 año. Este es uno de los temas generalmente que es utilizado para los que defienden a este tipo de personas, por el hecho de que normalmente, al ser la pena prevista máxima de 1 año, la prescripción también es de 1 año de acuerdo con el Código Penal, y normalmente estas causas, si no se tratan con cierta celeridad, prescriben. Pero lo importante para considerar es que no solamente estamos ante el delito previsto específico del Código Penal, el 153 bis, que es un delito informático, sino también
que podemos encontrarnos ante la aplicación de la ley penal tributaria, porque hay un delito que es la alteración dolosa de registros del artículo 11, que también resulta de aplicación en este caso. Y mucho más, y mucho más. Si esta persona, obviamente, puede tener responsabilidad penal por el delito de evasión fiscal agravada que comete el contribuyente, que en definitiva los ha utilizado. En la vereda de enfrente del ciberdelito se encuentra entonces la factura electrónica, y esto lo señalamos porque es uno de los temas centrales que aparecen en este tipo de delitos. Con lo cual, bueno, dentro de lo que es la investigación hay que localizar los IP de los dispositivos, los intervalos de facturación, la concurrencia de múltiples contribuyentes en un IP. Estos son todos aspectos que se deben analizar para dar con este tipo de delitos. Por supuesto que hay maniobras que recurren estos delincuentes para evitar la detección del IP con el anonimato en línea. Por ejemplo, con el lugar de acceso público a través de bibliotecas o ciber, el empleo de voz o el empleo de herramientas informáticas tipo Tor. Todas estas son herramientas informáticas que tienden entonces a el anonimato en línea. Quiero terminar con esta exposición señalando un caso que me parece que es muy interesante de poder señalarlo, porque en un caso concreto que llega a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, esto es un fallo 2017, posiblemente el leading case que tenemos en esta materia, y que me parece que es muy ilustrativo para ver cuál es la maniobra que hizo esta persona, cuál es la investigación que se realiza y de qué forma se lo termina condenando a este... Se ve que no era a las 0, a las 5, qué sé yo, en 3. A este profesional, en definitiva, de ciencias económicas. Esta persona resulta condenada en primera instancia con 10 meses de prisión con condena condicional por el artículo que mencionábamos, el 153 bis del Código Penal como delito informático. Y acá es interesante ver la línea defensiva que toma justamente este imputado, que se da en base a dos elementos fundamentales. Primero, la falta de acreditación de la autoría del delito, y esto basado en el hecho que la titularidad, esta es la línea defensiva, la titularidad del IP no servía para acreditar la actividad personal que después termina desembocando en una conducta dolosa. Es importante señalar que la Cámara Federal confirma el criterio de primera instancia, y también es interesante señalar las bases de la Cámara para condenar a esta persona, porque dice que en realidad no, ante la posición que tomó la defensa del imputado, en realidad no es que se lo condena por la investigación que se hizo exclusivamente respecto del IP, sino del resto de las pruebas, y el resto de las pruebas estaban vinculados al servicio de Internet de Telecom, la renuncia que había realizado el contador a una cooperativa, la forma como terminó la relación, la declaración del ex empleador, el conocimiento de las claves de la empresa. Todo esto forma un plexo probatorio respecto de la titularidad de la dirección de IP en el delito informático, porque en realidad, insisto con esto, la justicia termina concluyendo que el IP por sí solo no es una prueba suficiente. Y acá tenemos que recordar que en materia de eficacia probatoria de la prueba indiciaria, como en realidad es el IP, es un indicio, hay
3 aspectos para considerar tal cual ha dicho la doctrina. En primer lugar, el hecho constitutivo del indicio que debe estar fehacientemente acreditado. En segundo lugar, el grado de veracidad objetivamente comprobable. Y en tercer lugar, la conexión lógica entre ambos términos. Me pareció muy ilustrativo este antecedente que termina confirmado por el máximo tribunal en materia penal, la Cámara de Casación Penal, fundamentalmente porque termina la Cámara confirmando los argumentos de las instancias anteriores. Me pareció importante reseñar todo esto porque el tema del delito actúa a gran velocidad. Y hace no mucho tiempo nosotros teníamos que la herramienta que se utilizaba para facturas apócrifas eran las empresas fantasmas. Y ahora se está desplazando las empresas fantasmas a través de este mecanismo, que es un mecanismo, yo diría, quizás más grotesco que las empresas fantasmas, que requiere otro tipo de preparación, pero que a su vez es mucho más rápido, por eso que este tipo de mecanismos empiezan y terminan en muy corto plazo. Gracias a ustedes por el tiempo y por la atención.